Hola, soy Chaucer, conocido como el padre del inglés. Los cuentos de Canterbury son conocidos por ser la mejor obra de la Edad Media en Inglaterra. Mi penúltima obra fueron escritas a finales del siglo XIV. Dos de ellas están escritas en prosa y las demás en verso. La obra trata acerca de los peregrinos que buscan ir a Canterbury, pero solo 24 lo lograrán, ya que serán elegidos por el posadero. El cuento narrado por el caballero que asiste como peregrino se basa en una historia amorosa de rivalidad establecida entre Palemón y Arcites, quienes se encuentran presos en Atenas bajo el poder de Teseo, situación que sin embargo no les impide estar enamorados de Emilia, reina de las Amazonas y esposa del rey que los tiene prisioneros. Sin embargo, el amor y la conciencia del otro lo obliga a solucionar la disputa en un torneo en donde Palemón es derrotado. Pero cuando Arcites se alza en glorias, Venus y Saturno intervienen y el héroe cae de su silla y muere. Luego de llorarlo profundamente, Palemón y Emilia consuman su amor. Impide. En un tono mucho menos romántico, tiene participación el molinero, personaje de la clase baja del medioevo a quien se le sitúa también en la posada. El cuento narrado por el molinero se distinguirá por su vocabulario y contenido grotesco. De esta manera contará la historia de un carpintero llamado Nicolás, quien es víctima de un engaño, pues logran hacerlo creer que se avecina un diluvio universal. Asimismo, está a punto de ser engañado por Absalón, quien creyendo que va a besar a su amante, termina por besar la retaguardia del engañado carpintero, quien buscará venganza. Este peregrino contará una leyenda sobre el origen de los cuervos negros, diciendo que en principio eran blancos, hasta que un hombre llamado Febo, y dueño de un hermoso cuervo blanco que tenía el poder de hablar, se enteró por las palabras del ave que su esposa le era infiel, por lo que decidió matarla. Llena de tristeza y frustración, Febo decidió arrancarle las plumas al ave, dejarla sin habla y mandarla al infierno, de donde volvió negra. Este cuento relata acerca de un aprendiz que trabajaba en una tienda de comestibles, bailaba bien y tan animadamente que lo apodaban el jaranero Perkin, y toda chica iba tras de él, ya que le tenía más afición a la taberna que a la tienda. Jugaba a los dados y robaba del cajón del dinero de su amo. Y éste, al enterarse de lo sucedido, decidió dejarlo libre antes de concluir su aprendizaje, siendo que se fue con un amigo inseparable con quien comenzó a robar y estafar. La esposa de este amigo tenía una tienda en donde tapaba las apariencias, ya que traficaba con su cuerpo. El magistrado. Este cuento trata de varios mercaderes de Siria que deciden ir a Roma y se alojan en un barrio para pasar una temporada. Después regresan a su tierra, en donde le cuentan a un sultán todo lo que veían y sobre una princesa que conocen, por lo cual el sultán queda enamorado. Pero sería difícil conquistarla por la diferencia de creencias. Él estaba dispuesto a todo y así pasaron años navegando hasta que llegó a un castillo donde la rescataron. Ella con fe los convirtió en escudero. Se enamoró de ella, pero lo rechazó. Entonces, en venganza, asesinó a Hermenegildo de manera que culparan a Constanza, y así sucedió, pues Constanza estuvo a punto de ser asesinada, pero el rey la salvó y se casó con ella. Constanza se marchó pensando que el rey había dejado. Cuando el rey regresó, mató a su madre, ya que ella es la causante de que Constanza se haya marchado, y en Roma vuelve a encontrar a su esposa y a su hijo y volvieron a reunirse. La comadre de Bat. Esta peregrina está descrita como un personaje jocoso, insolente y con bastante vigorosidad, siendo propio de la sociedad medieval inglesa. Hace referencia a un hombre que se ve condenado a la pena de muerte al menos que logre resolver un acertijo. ¿Qué es lo que más le gusta a las mujeres? Con tan solo 12 meses para averiguar la respuesta, el hombre intenta varias cosas, acudiendo finalmente ante una horrible bruja, quien le promete entregarle la respuesta si el hombre se casa con ella. Temiendo por su vida, el hombre acepta, descubriendo con beneplácito que la bruja se convierte en una hermosa muchacha. El fraile. Pese a lo que debería representar un religioso, este personaje en cambio es descrito como un hombre pedigueño, quien se interesa además por las mujeres y que más que la iglesia frecuenta las tabernas. El cuento narrado por el fraile viene en tono de fábula, colocando atención en advertir que se debe tener cuidado con las palabras o maldiciones, pues éstas pueden cumplirse. En este sentido, el fraile de la obra cuenta sobre un emisario del tribunal eclesiástico,
quien trata de sacarle una dádiva a una pobre mujer, quien en su rabia le dice al hombre que desea que el diablo se lo lleve, deseo que se cumple exactamente en el acto. El alguacil. En el condado de York había un fraile que predicaba y les decía a las personas que dieran limosna para sacar a las almas del purgatorio. Recorría las casas y escribía los nombres de los que le pagaban. Un día llegó a una casa en donde el dueño estaba enfermo y se puso a platicar. Luego saludó a la esposa con mucha familiaridad y le dice que quiere hablar a solas con su marido. Ella le dice que antes de que se vaya le contará de que su hijo ha muerto. El fraile le dice que ya lo sabía por la revelación y que ha visto a su hijo entrar a la gloria. Le cuenta que ha gastado mucho en frailes y no mejora. El fraile le dice que no es constante y que solo debía socorrer a su convento. Le dice que le dará algo, pero que le jure que compartirá con todos los frailes. Entonces mete la mano detrás y cuando lo hace le suelta una ventosidad. El fraile se va muy enojado pensando cómo va a cumplir su juramento de repartir las ventosidades a todos. Narra la historia de la paciente Griselda e invita en irónica despedida a las mujeres a dominar a los maridos y a hacerlos desgraciados. Es un medio para promover un mensaje hacia las mujeres incitándolas a someter a sus esposos y hacerlos sufrir. Narra la historia de una pareja conformada por Enero, quien ya era un hombre mayor, y Mayo, una joven. Por su edad, Enero queda ciego, por lo que Mayo aprovecha y se une con su amante Damián. En medio de uno de los engaños, Platón le devuelve la vista a Enero, y Mayo, al verse descubierta, inventó que la única forma de devolverle la vista a su esposo era siéndole infiel. Un noble rey, Cambuscán, tiene 2 hijos y una hermosa hija llamada Canas. En el 20º aniversario de su reinado, el rey ordena una sustentosa celebración. En ella aparece un extraño caballero que decía llegar con regalos por parte del rey de Arabia. Uno de los regalos es un anillo mágico que le permite al portador comunicarse con cualquier ser viviente. A la mañana siguiente, Canas escucha el llanto de un halcón hembra a través del anillo y descubre que el dolor se debe al haber sido cortejada y seducida por un joven halcón. La despechada dama halcón, en su pena, ha vagado desconsolada durante mucho tiempo. Canas la toma y cuida con cariño hasta que recupera su salud. Narra la historia de Dorigena, quien está casada con Arvirago. Arvirago parte a una larga travesía, dejando a su esposa a merced de Aurelio, hombre que la incitará a unirse con él. Pero pese a sus intentos, incluso mágicos, al último momento Aurelio libera a Dorigena de... Trata sobre una muchacha muy hermosa, desde su nacimiento. Todos aclamaban su belleza, creció bajo estos encantos. Era una señorita virtuosa, casta de cuerpo y alma con la timidez de una doncella. La belleza de la muchacha se hizo famosa en todo el país. Un día fue a la ciudad con su madre a visitar el templo y entonces el gobernador del distrito se fijó en la muchacha y se propuso que ella debería ser de él. Pero como sabía que esta tarea no era para nada sencilla y de un plan macabro para complacer su deseo, el juez buscó un hombre y le contó sobre su oscuro propósito y lo convenció con regalos. Una vez Virginio explicó que la muchacha no era la hija de verdadera, sino que ella era su criada. De esta manera el juez Apio ordenó que se debería devolver a la esclava inmediatamente y la mandó a buscar para entregarla. Entonces capturaron al juez y lo enviaron a la cárcel donde éste se quitó. Había una vez 3 revoltosos que se dedicaban a vivir con una conducta responsable. Estaban en una taberna. Uno de los 3 les pidió a su esclavo que fuera a preguntar de quién era el cadáver. El esclavo preguntó y le dijeron que el cadáver pertenecía a un tipo ya viejo cuyo corazón había sido partido por la muerte. Se encontraron con un hombre anciano. El anciano respondió que estaba vivo porque no era capaz de encontrar una persona que le quisiera cambiar su juventud por su vejez. El otro de los bebedores les respondió al anciano que podía encontrar la muerte siguiendo un camino tortuoso. Uno de ellos indicó que la fortuna era para que tuvieran una vida con felicidad. El más joven decidió comprar su veneno, echárselo en el vino para matar a sus 2 compañeros y así quedarse él solo con todo el tesoro. Mataron al bebedor más joven, se sentaron para disfrutar del vino antes de enterrar su cuerpo. Un rico comerciante y su mujer viven en el pueblo de San Denis. La esposa del mercader malgasta las ganancias de su marido al comprarse ropa para parecer más atractiva. Uno de los amigos del mercader es un monje llamado Juan, al tiempo que incluso a veces le presta dinero. Una vez, mientras que el mercader se está preparando para hacer un viaje de negocios a Brujas, su esposa visita al monje.
La esposa suplica que le preste dinero. El monje le dice a la mujer que siente lástima de ella y le promete que le traerá 100 francos que necesita. Al domingo siguiente, el monje le da dinero a la esposa del mercader como compensación por los 100 francos. El monje le dice al mercader que ha devuelto ya los francos que le prestó. El mercader entonces se dirige felizmente a su casa, le dice a su esposa que está un poco enfadado con ella porque no le ha... Este es un cuento de un niño muy católico, el cual se la pasa cantando una canción dedicada a la Virgen, pero la canta enfrente de la tienda de unos judíos. Estos judíos, al no soportar más al niño, lo decapitan y lo envuelven para arrojarlo por un pozo. Su madre, al no saber nada de él ni encontrarlo, comienza a buscarlo. Lo halla, pero estaba cantando. Le celebra una misa, pero a mitad el niño vuelve a cantar. Esto sorprende a toda la gente, puesto que esto no era normal porque supuestamente estaba muerto, y la historia narra que supuestamente la Virgen le concede a este niño esos minutos de vida para que todos pudieran. El cuento del que voy a hablar hoy es el cuento de Sir Topacio. Este es uno de los cuentos que más me gustó, ya que es como una parodia a todos los cuentos de esa época, de caballeros, de aventuras, de valentía. Aquí, Geoffrey Chaucer hizo, estereotipó mucho el tema de lo caballeresco. Y aunque parece que el autor lo recita en serio y con cierta solemnidad, la composición es una parodia, una burla a las baladas épicas de en ese entonces, en las que se narran hazañas de un caballero que se adentra en las aventuras y honra a su amada. Y también te encuentra con seres fantásticos en su camino, desde mi opinión. Bueno, el siguiente cuento es el cuento de Melibeo. Un nombre muy raro, la verdad. En este cuento tratamos acerca de una discusión entre el protagonista, llamado Melibeo, y su esposa, llamada Prudencia. Esta discusión que tienen ellos dos es muy larga, es uno de los cuentos más extensos de este compendio, así como la venganza también se aborda aquí, a dialogar con nuestros enemigos, aquellos que nos han ofendido gravemente. Se dice que lo único que podemos hacer es poner todo en orden con nuestros enemigos, dialogar y dejar todo en las manos de Dios. Eso es lo que entendí. El cuento del monje. En este cuento se nos habla de los personajes que estuvieron en la gloria y después cayeron a la desgracia. Un ejemplo de estos es Lucifer, el gran ángel, el lucero, la estrella de la mañana, que al pecar cayó en el infierno y lo convirtieron en Satanás, y desde ese entonces no ha podido salir de su miseria. En este cuento, la verdad, no es cuento, me parece más que nos describe lo que fueron varias cosas que a veces llegamos a escuchar. El siguiente cuento es el capellán de monjas. En este cuento se nos habla de una señora que vivía en una choza, de una señora pobre, pero tenía a su cuidado un gallo y 7 hermosas gallinas. El gallo también era muy fino, cantaba muy bien y era muy puntual a la hora del canto. El único defecto del gallo es que cada vez que cantaba cerraba los ojos. Entonces, un día, mientras un zorro estaba acechando, el gallo cantó y cerró los ojos. El zorro lo atrapó y el gallo, a ver que estaba atrapado, empezó a discutir con él. Y el zorro, En el cuento de la segunda monja, nos pone en tela de juicio acerca del ocio del hombre, el cual lo describe como la sombra de todo hombre trabajador y el pecado de quien lo solapa. Lo declara como el enemigo de sí mismo. En el criado del canogio podemos encontrar al asistente que nos relata que durante los 7 años que lleva viviendo con el canogio, el cual es una figura importante en el clero, lucha por aprender. En esta lucha pierde su alegría y se vuelve a alguien amargado. Platica acerca de las donaciones que le hacen al clero, se centra en las debilidades del hombre frente a las tentaciones. En el cuento del intendente nos platica acerca de un personaje llamado Febo, quien es un hombre alegre y entregado hacia todo lo que hace, sobre todo con su mujer. Asimismo,
nos platica acerca de cómo y cuán tan celoso era con su mujer. Esto evidentemente lo lleva a relatar acerca de las inconsistencias y deseos carnales que por naturaleza posee el hombre y de la lealtad y carencia hacia los actos lascivos por parte de los mismos. Después del engaño de su amada, su vida empezó a tornarse diferente. Perdió la alegría, todo lo que veía con cierta perspectiva lo dejó de ser. Y ello nos lleva a la reflexión de dejar al destino lo que por ende tiene marcado. En el cuento del párroco nos relatan acerca de la penitencia. Describe cuál es el camino para redimirse del pecado. Asimismo, clasifica los 3 actos de penitencia. El primero es el bautismo, el segundo, que los hombres cargan el pecado mortal después de haber recibido las aguas bautismales. El tercero es cometer pecados banales a diario. La penitencia es igual dividida en 3 clases, de tipo pública, común y privada. Se debe cuidar no ofender al Creador o a su Hijo. Si esto fuese posible, las personas deberán tomar el camino del bien a través de la penitencia.